Bendiciones. Es un gusto poder saludarte por este medio del día de hoy. Quisiera compartir y hablar sobre un tema que yo sé que algunos ya hemos pasado por eso, y si no lo has vivido, ¿verdad? Yo sé que seguramente experimentarás este sentimiento. Y el día de hoy quiero hablar acerca de la desilusión. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido desilusionados? Tal vez en alguna situación que se presentó inesperada, tal vez con algo que alguna persona que esperábamos, alguna reacción, alguna respuesta, y no sucedieron las cosas como pensábamos, o tal vez esperando que sucediera aquello que tú pediste, por lo cual tú te esforzaste, y no sucedió en tu vida. Es de eso que quiero hablarte el día de hoy. La desilusión es un sentimiento que muchos de nosotros experimentamos. De alguna u otra manera, durante todo el trayecto de nuestra vida, tendremos situaciones que nos llevarán a este sentimiento. Pero el día de hoy quiero compartirte algo sobre que está escrito en la palabra de Dios. Es un evento que tal vez ya conozcas, tal vez has escuchado, y el día de hoy quiero hacer resaltar algunos puntos que te ayudarán a sobrellevar y a salir de una desilusión. Y estoy hablando de esta historia bíblica que se encuentra en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y en el versículo del 1 al versículo 44. Es una historia bastante larga, pero dentro de esta historia, que a lo mejor tú ya conoces, hay un evento que marca este pasaje. Es la muerte y la resurrección de Lázaro. Y no sé si alguna vez te hayas tenido tiempo de detenerte y analizar esta escritura, si tú lees la Biblia, y de observar algunas cosas que Dios nos habla a través de esta historia. En primer lugar, quiero que notes que Dios te ama. Dios nos ama. Nunca permitas que una desilusión te haga olvidar el amor de Dios, incondicional, y que sobre todas las cosas y sobre todas las situaciones que vienen en nuestra vida, el amor de Dios permanece. Quiero leerte los versículos que están en este capítulo número 11, versículos del 1 al 3. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado tal vez por una enfermedad? Tal vez esta situación de la disolución ha venido a través de una cuestión de salud. Y la historia nos cuenta que Lázaro estaba enfermo. Él era de Betania, dice, de la aldea donde vivía María y Marta, su hermana. Dice que Dios, y manifestado en ese hombre en la tierra, Jesús, amaba a estas personas. En el versículo número 3 podemos leer que María envió a decir a Jesús un mensaje y le dijo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Quiero decirte que a pesar de la condición en la que puedas encontrarte, tal vez como Lázaro, en medio de una enfermedad difícil, quiero recordarte que Jesús te ama. Él no está ajeno a lo que nos sucede nunca en nuestra vida. La palabra nos muestra que Jesús tenía ese fuerte sentimiento por estas personas como lo tiene el día de hoy por ti y por mí. En el versículo número 5, la Biblia vuelve a recargar este aspecto de parte de la persona de Jesús. Dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y con esto quiero decirte y recordarte y dejar en tu corazón el amor de Dios por tu vida. Nunca dudes y nunca permites que la desilusión en tu vida te haga olvidar que Jesús te ama, a pesar de cualquier situación que estés pasando. Lo segundo que quiero compartirte viendo esta historia y continuando con el relato bíblico es que Dios conoce y sabe de todas las cosas que están sucediendo en tu vida. Dios es un Dios tan grande que cada día, aunque tú y yo no nos acordemos de Él, cada día Él está presente en nuestra vida, a través de las situaciones, a través de aquellas cosas que a lo mejor no son las adecuadas o piensas tú que no son buenas. Dios está presente a través de ella. Y aquí, en el versículo número 14, quiero compartirte lo que se refiere a este aspecto. Cuando le avisan a Jesús que Lázaro, su amigo al que él amaba, está enfermo, él todavía tiene que atender algunas cosas fuera de Betania.
se entretiene algunos días, no desconoce la situación de Lázaro, y en el versículo 14, cuando los discípulos empiezan a preguntar acerca de la condición de Lázaro, Jesús abierta y claramente les dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y con este claramente quiero decirte que Dios conoce claramente lo que está pasando en tu vida. Nunca olvides eso. Nunca pienses que Dios está fuera del contexto, del entorno donde tú vives, de tu casa, tu familia, tu trabajo. Jamás pienses que Dios lo vas a pescar desapercibido con una situación que te está pasando. Dice aquí la palabra que él sabía claramente que Lázaro había muerto. Y aquí viene el momento que tiene tema en esta conversación de este día contigo, la desilusión. Imagínate la situación emocional por la que estaba pasando María, Marta, las hermanas de Lázaro, saber, ¿verdad?, que a pesar de conocer a Jesús, ser amigo de Jesús, su hermano estaba en esta condición. Y después de haberle avisado, esperar, ¿verdad?, porque él llegara hasta su hogar para atender esta necesidad que ellos tenían. Tal vez tú has clamado, has orado, has confiado en Dios y estás esperando o esperaste una respuesta de parte de Él. Yo quiero decirte que Dios siempre responde tus oraciones. Jamás dudes que Dios va a ignorar una oración en la condición que te encuentras. El asunto aquí es que a veces Dios nos responde de la manera que nosotros no percibimos o a lo mejor la manera que no queríamos. Pero Dios siempre trae esa respuesta conociendo el futuro de nuestra vida y lo que Él tiene preparado para nosotros. En este asunto de la desilusión, lo que debemos recordar siempre es qué hacemos para enfrentar la desilusión. Y en el versículo número 21, quiero que mire la expresión de Marta. Dice, Marta dijo a Jesús cuando Él ya llegó a su casa para ir a verlo, obviamente para este momento que la Biblia narra, Lázaro ya había muerto, y Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiero que notes esa expresión, si hubieses estado aquí. Yo sé que tal vez tú has pensado más de una vez, si hubiese Dios estado en esta situación, las cosas no hubieran pasado como sucedía. Muchas veces llegamos a concluir y pensar en el hubiera, y pensar que Dios está en ese mismo contexto de nosotros y decir, si hubiese Dios estado aquí, yo quiero recordarte este día, Dios está ahí. Dios está en medio de tu situación, en medio de tu necesidad. Jamás dudes que la presencia de Dios, el amor incondicional que Él te tiene, va a faltar en tu vida. Y la recomendación que yo quiero hacerte el día de hoy es seguir confiando en Dios, es seguir creyendo. Quiero que escuches lo que Marta, a pesar de haber dicho esas palabras de desilusión, de si hubieras estado aquí, Señor, esto no hubiera pasado. En el versículo 22 dice, mas también ahora sé que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Quiero que notes esto. María está hablando con Jesús, con el Rey del universo, con el Señor de señores, con el Rey de reyes. ¿Qué podrías pedirle tú? ¿Qué podrías necesitar tú en este día que Él no pueda darte? Que Él no pueda solucionar tu problema. Yo creo que no habría nada. Y María tenía claramente, ¿verdad?, quién era Él. Por eso, a pesar de que está en esa condición de dolor, de sufrimiento, de pérdida, tal vez tú estás pasando ese periodo de pérdida. Hoy sabemos que lamentablemente mucha gente, ¿verdad?, se ha visto afectada por una enfermedad que ha perdido la vida. Pero yo quiero decirte el día de hoy que hay una esperanza. Y así como María, debemos seguir confiando en Él. María lo dijo claramente, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Jesús el día de hoy está interviniendo por ti y por mí, por tu salvación, por tu perdón, por tu sanidad. Cosas que Él ganó en la cruz del Calvario y lo hizo por ti y por mí. Por último, quiero cerrar esta historia recordándote que Dios tiene una respuesta para tu necesidad y para mi necesidad. Quiero que escuches lo que dice el versículo 23. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús sabía que había muerto. Tal vez ha muerto tu esperanza,
Tal vez ha muerto algún sueño, algo que tú tenías, que habías deseado, que habías anhelado en tu corazón, o tal vez perdiste a alguien. Yo quiero decirte las mismas palabras que Jesús le dijo a María. Él es capaz de hacer resucitar tu esperanza, tu fe, y si tú perdiste a alguien en el Señor, no tengas ninguna duda, Él resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y a lo mejor tú eres un creyente que está bajo una situación semejante, te has sentido desilusionado de parte de Dios, y yo quiero recordarte que Dios ha estado ahí, y quiero que veas lo que Marta le dice. Tal vez tienes la convicción igual que Marta. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Conoces algo de la palabra y sabes que lo que dice la palabra es verdad. Pero yo quiero que escuches a Jesús hablándote este día. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Dios es el Dios de la vida, hermanos. A pesar que en este mundo podamos pasar por ese difícil momento de perder un familiar o nuestra propia vida, si tú has entregado tu vida a Jesús y tienes tu fe en Él, con toda seguridad la vida que Jesús ofrece, ¿verdad?, será una realidad eternamente. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo quiero recordarte este día, Él es la respuesta para tu necesidad. Nunca dudes del poder, la misericordia, el amor de Dios en tu vida. Y mira lo que dice el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú sigues creyendo en el Señor, a pesar de que te hayas desilusionado por algún evento, por alguna persona, por alguna situación que ha pasado en tu vida, quiero decirte que hay una esperanza y que Dios tiene una respuesta para ti. Tienes que mantener tu fe. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque lleguemos a ese final, ¿verdad?, de morir, de perder nuestra vida en la forma física, tenemos y seguiremos teniendo una esperanza. Nuestro Dios es un Dios que nos guiará aún más allá de la muerte, dice la palabra. Y quiero que escuches el versículo 26 y con esto voy a terminar. Y todo aquel que vive, y yo creo que hoy, el día de hoy que me estás viendo, estás vivo, por eso estás viéndome. Si tú tienes vida el día de hoy, estas son las palabras que Jesús quiere recordarte. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Podrás morir físicamente, podrá venir la muerte física, pero no padecerás esa situación de morir eternamente. Jesús es nuestra esperanza. Jesús cierra este pasaje, este versículo, haciendo una pregunta que yo quiero hacerte el día de hoy. Jesús le dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta es, ¿crees esto? Yo te quiero decir este día, ¿crees esto? Si tú puedes creer, Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, yo te invito a que lo hagas. Entrégale tu vida y recibirás el regalo de la salvación y la vida eterna. Si tú eres un creyente en Cristo, a pesar de toda desilusión, a pesar de todo lo que ha pasado en tu vida, sigue manteniendo tu fe. Hazlo como estas dos hermanas. Declara lo que la palabra dice y sigue confiando en Él con toda la seguridad de saber que Jesús es el Señor de todo. Y con esto quiero despedirme. Te deseo que tengas un excelente día y te envío la bendición que Dios puede dar a tu vida. Que Dios te bendiga.